Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Por qué Rin seguía viéndose con su ex, la que la había lastimado tanto? ¿Por qué Pry había seguido adelante? Pero Rin ya estaba casada, entonces ¿por qué seguían mirándose así, como si aún quedara algo sin resolver? En poco tiempo la conversación entre Rin y su ex terminó. Recordando que alguien la esperaba, Rin salió de la tienda y se dirigió directamente hacia Ken, pero en cuanto le tocó el brazo se encontró con una expresión de mal humor. Ken frunció el ceño en respuesta. ¿Qué ocurre? ¿Abandonaste a tu esposa? Ken resopló dramáticamente. Me dejaste atrás para ir a ver a alguien a quien todavía amas. Su voz estaba llena de angustia. Este pequeño cachorro también tiene sentimientos, ¿lo sabes? Estaba completamente herida. No ames a quien no te ama. Ya tienes a este cachorro fiel aquí. Así que ámame a mí. Ken agachó la cabeza y apoyó la frente en Rin, esperando ganarse un poco de compasión, aunque Rin no dijera que la amaba, ya fuera por terquedad o porque realmente no la amaba. Estaban casadas y más aún, Rin había aceptado las condiciones que Ken le había impuesto. Escúchame, Ken, dijo Rin suavemente en el rostro de la mujer más joven. Ken se preparó, sabiendo que lo que viniera a continuación podría no ser algo que ella quisiera escuchar, pero estaba dispuesta a aceptarlo. Deja de enfadarte, vete a casa y no vuelvas a hablarme en ese tono, no me gusta. Dicho esto, Rin dio media vuelta y se marchó, dejando a Ken allí parada, con las orejas caídas, metafóricamente, por supuesto. Su plan de hacer sentir culpable a su esposa había fracasado por completo. En lugar de obtener compasión, se había encontrado con pura desaprobación. En lugar de obtener compasión, se había encontrado con pura desaprobación. Pero no es justo. Eran apenas las 9:30 p.m., aún temprano comparado con sus noches habituales. Como Ring no la había torturado hoy, dejándole un montón de trabajo urgente en el escritorio, Ken se dio el lujo de tumbarse, revisando su teléfono, en paz. Eso fue hasta que entró su esposa, vestida con su elegante ropa de dormir. Las luces apagaron y pronto Rin se deslizó bajo la misma manta. Ken sonrió con suficiencia. Un momento perfecto. ¿Quieres hacer alguna tarea esta noche? Preguntó. Bromeó dándole un beso juguetón en el hombro a Rin. Su voz destilaba coqueteo, solo para obtener una reacción. No. Ken parpadeó. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Rin se giró para mirarla con expresión clara. No importaba lo seductora que Ken intentara hacer esa noche, no iba a pasar nada. ¿Ya tomaste tu medicina? Ken preguntó, observando cómo Rin sacudía ligeramente la cabeza. Sin decir una palabra más, Ken se levantó y bajó las escaleras. Regresó unos minutos después con un vaso de agua, una medicina y una bolsa de agua caliente, por si acaso, si su esposa tenía cólicos. Aquí tienes, dijo, entregándole las pastillas. Rin parpadeó, sorprendida. ¿Es para mí? Por supuesto, ella sabía que era para ella, pero no esperaba que Ken bajara hasta allí, solo para buscar eso. Sí, si aún no has tomado ningún medicamento deberías. Te ayudará con los calambres. Y usa esto para mantenerte caliente. Sin motivo para negarse, Rin tomó la medicina y la tragó antes de volver a dormir. Se colocó la bolsa de agua caliente contra el estómago y suspiró suavemente. Un momento después, Ken se deslizó bajo las sábanas y atrajo a Rin hacia ella. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.